a todos. Vamos a presentar, bueno, gracias por invitarnos a los de CloudMass. Vamos a presentarnos nuestro viaje a la nube, que lo llamáis. La Universidad Jaume I, para los que no lo conozcáis, estamos en Castellón. Somos una universidad de unos 15.000 estudiantes. Inicialmente era prevista para 8, pero siempre hemos tenido más de 8, que también está bien. No somos una universidad muy ad hoc en lo que es la parte de informática, no os lo vamos a contar ahora, pero bueno, algunas pinceladas saldrán, ¿vale? Estamos hablando, cuando hablamos de universidad, aquí estamos hablando de lo que es infraestructura central universitaria, no son laboratorios, ni es investigación, ni es docencia, es lo que es infraestructura. Os contaremos en este caso lo que es nuestro entorno de gestión y cómo lo migramos a la nube, ¿no? Todo esto comenzó hace un par de años, que como ha dicho antes Efraín, pues uno dice, tengo que aprovisionar y cambiar las máquinas, ¿no? Y había que comprar las máquinas. Llevábamos 6 años con la misma infraestructura y ya estaba aquello al límite, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos planteamos la posibilidad, bueno, plantearon los técnicos más jóvenes la posibilidad de ir, ¿vale? Y es cambiar el paradigma, es cambiarlo de producto por servicio, es la utility. Entonces, imaginaros que hubiéramos comprado una máquina, si nosotros compramos la máquina y hemos de dotar toda la cantidad de servicios que acabáis de contar, claro, aquí es imposible que eso se pueda hacer desde un servicio de informática, ¿no?, al uso. Entonces, en este caso, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando no solo el servicio de Amazon, sino todo el valor añadido de todos los servicios que... Eso lleva a una curva de aprendizaje que cuando has hecho el viaje y estás ahí, eso continúa porque cada vez le puedes hacer cosas mucho mejor y, como habéis comentado al final, más baratas. O sea, en principio ahora veréis lo que os contaremos, que empezamos con unos precios, estamos con otros, y sin embargo estamos con mejor servicio y con más utility, más potencia de luz, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya no os cuento nada más, ahora veremos los detalles y después ya las comentamos, ¿vale?, con detalle. Vale, pues os voy a comentar un poquito el proceso que hemos seguido, que comienza pues primero en un breve contexto que voy a introducir para que sepamos un poco en qué situación nos encontrábamos dentro de la universidad cuando decidimos este cambio de infraestructura tan fuerte respecto al modelo tradicional que estábamos siguiendo hasta ese momento. En realidad, nosotros somos una universidad que desde su inicio, en el 91, ha optado internamente pues, por 2 modelos que ha definido la manera en la que hacemos aplicaciones y cómo adoptamos las TI dentro de nuestra casa, ¿no?, de alguna manera. La primera es que contamos con un equipo de desarrollo propio, eso quiere decir que todos los aplicativos que se utilizan en la casa para el ámbito de gestión académica, investigación, recursos humanos, gestión económica, todo eso son desarrollados y mantenidos por el equipo interno de la universidad y que, pues bueno, desde el principio pues tenemos una apuesta muy fuerte con el software libre, de forma que todos los desarrollos que llevamos haciendo durante estos años pues están accesibles a otras universidades. De ahí pues han derivado otros trabajos con otras universidades para poder aprovechar todo esto. ¿Por qué es esto importante? Porque ha marcado un poco la manera en la que entendemos que se deben construir aplicaciones o se pueden escalar aplicaciones o diseñar aplicaciones, y por eso pues un modelo flexible de cloud como es el de Amazon pues nos ha encajado perfectamente en el punto en el que estábamos. Nosotros tuvimos una época de desarrollo con software propietario de Oracle Forms y todo este tipo de cosas, hasta que en 2009 pues comenzamos a desarrollar este tipo de aplicativos nuevo, basado en estándares, orientado a servicios, que marca un poco la manera en que hacemos cosas a día de hoy y que básicamente reaprovecha estándares de la industria a cómo hacemos software de gestión en la propia universidad. El resultado de todos estos años, con una media de 8 o 9 proyectos nuevos que liberamos cada año después de cada una de las convocatorias de proyectos que hacemos, está todo disponible en GitHub/Universitat Jaume I y vamos, todos los aplicativos que allí podéis ver siguen
nuestras guías o nuestro estándar o framework de desarrollo tecnológico, el cual pues hace unos años comenzó a extenderse no solo en la parte de desarrollo, sino también en la de infraestructura, dando un poco recomendaciones en la parte de cloud a lo que nosotros entendíamos que era un backend adecuado para poder desplegar todas estas soluciones. En ese mismo proceso cambiamos un poco la manera interna de trabajar y adoptamos metodologías ágiles en el trabajo con los equipos técnicos, de forma que todos los funcionales que están integrados en nuestros equipos o nuestros product owners pues participan un poco en el desarrollo de producto. Lo que quiero decir un poco con esto es que la adopción de un framework bien definido, basado en estándares, una metodología flexible, ha hecho que podamos serlo nosotros también, no solo en el desarrollo de software, sino también en su despliegue y en su utilización. De forma que ahora, pues básicamente las herramientas que tenemos diseñadas, pues como decía, están orientadas a servicios y se integran con otros servicios provisionados desde fuera, ya sean de infraestructura o, por ejemplo, de OCR, de archivo, de otra serie de funcionalidades no core de negocio que se ofrecen desde fuera, pero que podemos absorber de una manera más directa gracias a la flexibilidad del entorno, el cual intenta dejar de ser tan monolítico en cuanto a la concepción de un ERP clásico y totalmente vertical, y va a una estructura pues mucho más horizontal. ¿Por qué estamos un poco en ese entorno? Pues como os decía, es una filosofía que machea bastante con la manera de entender el TI dentro de la organización, de forma que ha sido una consecuencia de un proceso que sufrimos con anterioridad en el 2011, cuando pues todas las aplicaciones ofimáticas y todo el correo institucional pues se migró a la nube, siendo una de las primeras universidades en hacerlo en aquel momento. También parecía bastante complicado hacerlo en según qué entornos, y en aquel momento pues recibimos pues con muchas expectativas de proyecto, que ha permitido liberar pues muchos recursos en la parte de infraestructura, en la parte de sistemas, gestión de todos esos buzones, herramientas ofimáticas, de nuevo tareas que no eran realmente el core del negocio de la universidad, pero que como servicio teníamos que seguir ofreciendo a la comunidad. Por supuesto, empezamos este proceso, como comentaba José Pascual, por una motivación económica. Como sois todos del ámbito, no hace falta que recalque lo complicado que es hacer concursos de provisión de hardware a 2 o 4 años de previsión sin saber muy bien a todas las necesidades que vas a tener. En estos concursos, pues al final, en función de la dotación económica, pues intentas provisionar todos los recursos que más o menos puedes para intentar ser flexible y absorber la demanda, pero sin saber exactamente cuáles son las necesidades finales. Y todo ello pues para dar una medida de escala que en nuestro caso pues 2 o 3 veces al año pues produce picos muy altos en los procesos que ya habéis comentado anteriormente, como matriculaciones y otros eventos que suceden en la universidad, pero que el resto del año pues puedes dimensionar de una manera bastante más baja. En ese sentido, pues la flexibilidad, el poder abrir y cerrar el grifo de recursos, es algo que pues nos era muy interesante. El hecho de tener que mantener esa infraestructura que comentaba José Pascual durante tanto tiempo, cabina de discos, varios nodos, personal dedicado a la administración de la base de datos, en rack, con todos los servidores, pues era un coste bastante grande, y dimensionar todos esos aspectos pues requerían procesos de contratación bastante más largos. El último que hemos sufrido de ampliación de recursos hardware físicos por un tema de mantenimiento de la infraestructura actual pues ha tardado unos 10 meses en provisionarse. O sea que los tiempos en la administración pues si en las empresas privadas ya se puede notar, pues en nuestro caso pues poder levantar una instancia o tal es pues de una dimensión de meses, vamos, a la operativa habitual. Por supuesto, somos una administración pública y tenemos una serie de condicionantes, ya se han comentado aquí también, que tenemos que cumplir pues, con todas estas restricciones en cuanto a dónde físicamente van a estar almacenados nuestros datos, qué niveles de seguridad se tienen que cumplir y todos estos aspectos que ya conocéis. Nosotros pues, en el proceso de contratación y de evaluación de los proveedores ha sido una de las partes pues, más importantes que hemos tenido que recabar de cada uno de ellos, y de aquí pues adelantando un poco a la pregunta
que comentábamos para recabar esta información de los proveedores, hemos tirado de los checklists que hay de cumplimiento en cuanto a requisitos de cloud en la documentación oficial de la Agencia de Protección de Datos, y simplemente hemos digamos, velado porque cada uno de los proveedores que hemos evaluado en el proceso pues tuviera que cumplir todo ese checklist y todos los condicionantes que allí venían, ¿no? Por supuesto, los objetivos que buscamos cumplir con la infraestructura que vamos a provisionar es, al margen de la flexibilidad, pues la seguridad que estaba destacando Miguel en la presentación anterior, pero también aspectos que nos impactan más en los recursos que tenemos dentro de la casa, en los recursos humanos, ¿no? Como es la eliminación de tareas repetitivas, tareas manuales, la posibilidad de automatización cada vez de más funcionalidades que afectan a lo que tenemos que hacer en el día a día. Como en muchas organizaciones, somos un equipo reducido para las tareas que tenemos que realizar y en verdad pues poder eliminar toda esa parte repetitiva pues es muy importante. Al final buscamos eliminar todas esas tareas que no están añadiendo un valor directamente a la organización porque no son tan del core de negocio y que de alguna manera pues hay proveedores que lo tienen archisolucionado de toda la vida, ¿vale? Entonces nos eliminamos pues toda esa gestión que al final no conseguimos los mismos niveles de disponibilidad invirtiendo muchos de nuestros recursos que son escasos y la consecuencia pues es que estos recursos se pueden de alguna manera pues liberar de esas tareas más tediosas y revalorizar dentro de la organización, poderse dedicar a pasar de provisionar la infraestructura a programarla, a diseñarla, a hacer que cumpla mejor las expectativas del entorno de negocio, ¿vale? Y ese es realmente un valor importante. De todo esto, la automatización es uno de los valores principales y ha sido uno de los aspectos que nos ha llevado al final a optar por la solución de AWS, en la que toda la infraestructura es scriptable, automatizable y ejecutable pues a nivel de programación. Entonces, pues nuestros equipos se han dedicado a hacer ese cambio, pasar de una infraestructura muy gestionada on-premises a una infraestructura más programática, más escalada programáticamente en la parte de cloud. Hablando un poco más concretamente de la planificación del proyecto, hubo un proceso en el que evaluamos todo tipo de proveedores, no voy a entrar demasiado ahí porque evidentemente optamos por la solución de Amazon y hace prácticamente un año, 11 meses íbamos ahora, el mes que viene hace un año que entramos en producción con Amazon, entonces pues ese proceso ya ha quedado un poco lejos, pero en esa evaluación pues buscábamos varios aspectos, aparte de automatización, flexibilidad, coste, todo lo que estábamos comentando, buscábamos también un nivel de innovación o de evolución continua de la plataforma que estuviera cercana a lo que hacemos, sin utilizar soluciones opacas o muy propietarias. En ese sentido quiero decir que hemos podido utilizar gran parte de los servicios de Amazon porque detrás de esos servicios sabemos exactamente qué tecnología se encuentra. Cuando usamos una de las herramientas de caché o de búsqueda como Elasticsearch, el caché pues tiene un Redis detrás, existe software que estamos acostumbrados a utilizar en nuestro entorno y que Amazon lo pone a nuestra disposición quitándonos la complejidad de gestión y de escalado. Pero si el día de mañana el próximo concurso público que saquemos lo gana otro proveedor o tenemos por alguna ley que volvernos a la infraestructura on-premises o lo que sea, nuestro entorno tiene que ser reproducible. Y si no es reproducible es cuando empezamos a poner en riesgo la continuidad del plan de negocio de alguna manera. Esto es una de las cosas que nos gustaba más de la infraestructura. Los servicios un poco que hay detrás son servicios conocidos que nosotros pues ya gestionábamos en nuestra instalación local. Como os comentaba, llevamos prácticamente un año en producción y pasamos de un modelo, como os digo, es un entorno de gestión, luego es un entorno muy data-centric, en el que teníamos sobre todo como punto neurálgico una base de datos Oracle en rack con 4 nodos. Nosotros todos los aplicativos de la casa estaban unificados en una única base de datos, o sea, tiraban contra el mismo backend y teníamos pues estos números que veis aquí un poco por encima, unas 20.000 tablas en el modelo de datos, de nuestra parte legacy pues 1.300 forms y reports, si tenéis o habéis sufrido tecnología de este tipo sabréis un poco todo lo que es, ¿no?
Y teníamos pues toda la parte nueva desarrollada como servicio de unos 75 aplicativos Java con Spring y unas cuantas aplicaciones móviles. Este era un poco el entorno que queríamos migrar de on-premises al cloud. La dimensión de nuestra base de datos ahora está prácticamente en el tera, pero en aquel momento pues estaba en 700 y pico gigas. Estábamos dando servicio con 18 frontales, un tráfico total, porque ahí sí que nos curamos un poco en salud y lo computamos globalmente, de unas 5 teras de tráfico, 58 teras de almacenamiento y 12 balanceadores hardware que teníamos provisionados. En este sentido, toda esta infraestructura teníamos que buscar un poco la correspondencia con piezas existentes en uno de los proveedores de cloud que tuviéramos disponibles. Entonces, pues, básicamente no es nada súper complicado que no haya ninguna infraestructura, pero bueno, teníamos de alguna manera que validar que este proceso de cambio era realmente posible. Entonces empezamos a diseñar un calendario que nos permitiera salvar un poco todo esto. Me ha gustado mucho de la presentación de Efraín que hablaba de la dificultad de saber lo que te va a costar la infraestructura en el cloud. Y este ha sido principalmente uno de nuestros puntos de quebradero de cabeza hasta que diseñamos una estrategia que cumplía un poco con lo que queríamos hacer. Y os la presentaré hoy, pero quizá a día de hoy tenemos más experiencias que podrían haber hecho más fácil el proceso, y os contaré la que hicimos nosotros en ese sentido. Lo primero que hicimos es formarnos un poco. Una vez se pasó el proceso de identificación de cuál es el proveedor que vamos a elegir, pues el equipo técnico, y ya que nosotros operamos nuestra infraestructura, diseñamos y desarrollamos nuestro software, pues nosotros queremos ser los que gestionemos nuestra infraestructura, no queremos un proveedor que lo haga por nosotros. Entonces, pues bueno, la formación es importante y ese fue uno de los puntos con los que empezamos con buen pie. Tuvimos un curso de Architect de AWS que vinieron a darnos desde la oficina de Luxemburgo, no me acuerdo, el formador, excelente, vamos, y empezamos un poco con el arranque a nivel de conocimiento. También decir que, como dentro del sector universitario hemos sido pues, la primera universidad en ponernos en marcha con todo el entorno de gestión, pues la verdad es que hemos tenido un apoyo muy amplio desde la oficina de Dublín y por parte de la posteriormente oficina de aquí de España que se abrió cuando Miguel empezó a trabajar por aquí, tanto a nivel técnico, asesoramiento de los productos, han estado muy encima del proceso y eso ha resultado pues, mucho más fácil para hacer todo esto, ¿no? Lo primero que os diría es, y que nos resultó a nosotros, la verdad, muy efectivo, es que computéis vuestras métricas en los entornos actuales. Los números gordos que os he puesto al principio, 18 servidores, tal, están todos muy bien, ¿vale? Pero nosotros teníamos una tasa de utilización del entorno no tan alta como cabría desear. Nosotros, con los concursos de compra de hardware que os comentaba, pues provisionábamos normalmente más infraestructura de la que realmente estábamos usando. Entonces nos encontrábamos pues, servidores con 20% de utilización de memoria, etc. ¿Vale? Entonces hicimos un proceso bastante intensivo durante unos meses de toma de métricas a nivel de transferencia, a nivel de uso de memoria, a nivel de uso de CPU y por supuesto de número de servidores y número de elementos de la infraestructura. Porque teníamos claro que pasar de on-premises al cloud no quiere decir ir de uno a uno, ¿vale? Eso lo puedes hacer, evidentemente, puedes decir, tengo 18 aquí, voy a provisionar 18 allá. Pero entonces el paso realmente pues, puede tener un valor realmente más limitado en ese sentido. Nuestro interés era diseñar una arquitectura de producción que nos proporcionara el mismo nivel de computación, pero con menos recursos y optimizando también el uso de todos estos servicios. Entonces, con las métricas lo que estuvimos detectando es que servicios sufrirían más impacto para rediseñarlos antes de migrarlos a Amazon. Nosotros con equipo propio lo que estuvimos viendo es pues, servicios más obsoletos que se podían reunificar y todos esos cambios los estuvimos haciendo un poco on-premises antes de hacer la migración al cloud y no al revés, ¿vale? Lo que queríamos es tener un entorno dentro de casa lo más suave posible para que la transición fuera pues no demasiado conflictiva, ¿vale? Entonces, con la toma de métricas también le dimos datos a los posibles licitantes de los contratos que ahora os comentaré, de cuál era nuestra infraestructura, qué uso hacíamos de ella y que nos propusieran arquitecturas en la nube posibles para poderlas llevar a cabo, ¿vale?
Vale, con las métricas el siguiente paso sería, pues bueno, vamos a empezar a calcular lo que nos costaría esto, ¿vale? Para esto tienes herramientas como el Simple Calculator, que tiene de todo menos simple, ¿vale? Y que al principio pues es un infierno y después también, pero cuando ya más o menos vas entendiendo cómo intentar hacer los cálculos, pues te es bastante de utilidad para ver una aproximación inicial de algunos de los servicios hasta donde más o menos te llevan. Es un primer punto de referencia. Nosotros nos sirvió para hacer una evaluación inicial, pero posteriormente empezamos a tirar de listas de precios oficiales y hacernos nuestros propios Excels de cálculo hasta que cuadramos las cosas como queríamos, porque la herramienta, la verdad, yo creo que están preparando una versión 2 o 3 por ahí más de esto. Han actualizado la semana pasada con los nuevos precios y demás. Ah, las listas sí, pero la aplicación aún... Madre mía, es un poco heavy. Vale. Como acabamos de aprender y aún éramos novatos un poco en la infraestructura, lo que intentamos primero es hacer o definir una primera fase de pruebas de choque, ¿vale? Lo que queríamos era tener lo que es la infraestructura completa de la universidad en Amazon, pero no ponernos a migrar todos los aplicativos. Lo que hicimos es de cada uno de los sectores elegir una muestra significativa de software e intentar desplegarlo todo allí de forma que la base de datos sí que la migráramos de forma completa. O sea, la base de datos es nuestro eje director y es un punto crítico. Si no conseguimos que la base de datos esté operativa y bien en el cloud y pase todos nuestros benchmarks, pues no podemos hacer nada. Entonces nos centramos en la base de datos y luego pasamos a aplicativos clave un poco para testear el entorno. Y esto lo hicimos con un primer contrato menor de 18.000 euros, que en aquel momento pues, nos provisionó IECISA y nos sirvió pues, para romper mano y para aprender de manera efectiva con nuestros recursos cómo podía funcionar todo en el cloud. Luego estas fases un poco previas, sea con crédito que pueda proporcionar directamente Amazon o a través ya de recursos propios, pues es importante para aprender dónde están los problemas. En nuestro caso, pues la parte más pesada y más complicada de migrar era la propia base de datos y tuvimos que aprender bastante a cómo hacer este proceso de manera efectiva, porque hay que transferir casi 1 tera de información en un momento de parada, restaurarlo y que todo en ese momento pues funcione, ¿no? Superado esta fase, un poco empezamos a diseñar nuestra arquitectura final. Nada que en Amazon no hayáis visto 50 veces representado, pues balanceadores, máquinas NC2 y sobre todo la pieza de la base de datos con RDS, ya una base de datos en plataforma como servicio gestionada por Amazon, actualizaciones, snapshots, duplicar base de datos, todo eso que en rack, en nuestra infraestructura, era un infierno, aquí pues son 2 clics, ¿vale? Eso también tuvimos que pasar de una instancia en rack con más opciones de parar, levantar nodos a una instancia monolítica, ya que en el cloud, pues en estos servicios gestionados no se permiten instancias en rack, ¿vale? Los benchmarks, la verdad, muy prometedores. Evidentemente pasábamos de una máquina que tenía prácticamente 6 años, que estaba corriendo esto de base de datos, tal, a una instancia de última generación en Amazon, con lo que el rendimiento, la verdad, era muy bueno. Y el resto de piezas, la verdad es que son testimoniales, ¿vale? Aquí ya nos acercábamos de alguna manera al punto de puesta en producción, de forma que, aunque ya sabíamos algunos números, no teníamos datos reales de producción. No sabíamos al final exactamente. En las máquinas EC2 es más fácil de calcular, porque si ya sabes modelo de instancia y las horas y va a estar siempre arrancada, pues on demand sabes qué precio te va a salir, ¿no? Pero en otros servicios que teníamos que cuantificar un poco también de tráfico, etcétera, pues aún queda un poco de incertidumbre. Entonces, en lugar de en ese momento sacar el pliego de contratación final, lo que hicimos es sacar un segundo concurso negociado de 60.000, de forma que solapamos 3 meses, casi 4 de producción con la puesta en marcha y la migración del servicio, de forma que con este periodo cubrimos todo ese espacio y podíamos estar 3-4 meses en producción cogiendo métricas más reales con el fin de sacar el concurso final que ya cubriera las necesidades más ajustadas. Lo que queríamos al final es que el concurso final tener el máximo de información posible. Por eso lo de la línea base de consumo es algo que
tiene su proceso al final de terminar, ¿no? Y cuanto más información tengas antes de realmente sacar algo a 2 o 4 años, pues en nuestro caso mejor. Diseñamos esta infraestructura, la pusimos en marcha y en Pascua del año pasado pues hicimos la migración. La verdad es que llevamos ya muchos meses trabajando sobre ello y la migración fue bastante bien, y desde entonces pues la verdad es que tenemos una operación en la nube pues muy satisfactoria. La verdad es que estamos muy contentos con el cambio. Una vez todo funciona y ya estamos en producción, vamos a sacar el concurso definitivo, ¿vale? Lo que hicimos también es no solo testear durante este proceso del contrato de 60.000 lo que es la infraestructura, sino testear también el pliego de contratación. El pliego que sacamos para el concurso de 60.000 euros, el negociado, era prácticamente en redacción el pliego que presentamos en el concurso final. Y además invitamos a todos los proveedores que se tenían que presentar en aquel momento o que se podrían presentar también al pliego final, ¿vale? De forma que pues, todas las perspectivas un poco de cómo quedaría la cosa pues las podíamos recoger también un poco con antelación. Aquí tenéis una URL, no sé si se ve demasiado bien, pero aquí está el perfil del contratante en la universidad y si buscáis la referencia que es este SE32/16 o si me escribís un mail o lo que sea, pues podéis ver el pliego de contratación completo, ¿vale? En este pliego os voy a destacar 2 o 3 partes que son un poco las que considero que son más representativas, pero son las que nos han ayudado realmente a hacer una valoración más objetiva de los posibles proveedores, ¿vale? El primero es este cuadro, que aunque no veáis los detalles demasiado, aquí hay como unos perfiles de hardware especificados y una tabla para que se imputen los costes a nivel anual, mensual, por reserva, etcétera, ¿vale? Todos los modelos un poco de precios. Lo que hicimos es diseñar una especie de ejemplo práctico de forma que cada proveedor se pudiera computar o pudiera darnos una estimación de esa infraestructura tipo, que es la que nosotros pensábamos operar durante este tiempo, qué coste tendría, ¿vale? De forma que el valor total de la licitación, yendo a máximos, tenía un valor determinado, que lo estimamos nosotros, pero la valoración económica de los proveedores la íbamos a hacer con este modelo, o sea, la parte económica que comentamos. Luego teníamos una parte de mejoras mejoras económicas que se podían ofrecer a lo que es el precio unitario de lo que queríamos. Esto unido a 2 checklists, uno de funcionalidades y otro de cumplimiento del EUPD, Esquema Nacional de Seguridad. Las funcionalidades y el Esquema Nacional de Seguridad y el EUPD eran obligatorios, era un checklist en el que tenías que decir, si no decías en todo que sí, pues no podías ser proveedor de la solución. Entonces, pues, cosas pues, que nos permitieran automatizar la infraestructura, que hubieran pues, zonas de disponibilidad, este tipo de cosas que son fundamentales para garantizar el servicio. Entonces, si cumplía el proveedor esta parte de funcionalidad y de protección de datos y Esquema Nacional de Seguridad, venía esta tabla, se evaluaban los precios con un valor de euro fijado a la fecha no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Para que no hubiera problemas, y se daba una valoración económica. A partir de ahí, sacábamos una serie de mejoras también en cuanto a valor económico en función del cumplimiento con otros aspectos determinados, que tampoco sé si se leen porque los he pegado de la redacción del pliego, pero bueno, os los comento. Lo primero es, si el proveedor contaba con una línea que llegaba hasta las instalaciones de la universidad, pues eso tenía un valor añadido para nosotros. Si podíamos saber lo que consumíamos con una demora no superior a 24 horas, pues también tenía un valor económico para nosotros. Luego la integración con otras redes como Rediris, Jean, España, etc. Una serie de valores que considerábamos extra a la funcionalidad que teníamos adquirida. Ya sabiendo que si íbamos simplemente por la red pública, que es como estamos operando ahora actualmente, hasta hace poco que todo lo enrutado ya va por Jean, las latencias y el funcionamiento estando en Dublín pues eran, la verdad, muy correctas, ¿vale? Entonces, todo eso unido nos llevaban a una valoración que nosotros estimamos en 232.000 euros para un concurso de 2 años más 2, ¿vale? Un número máximo de 4 años. En este coste
no está contemplado únicamente el provisionado de la infraestructura actual. Está considerado el provisionado de la infraestructura actual más el crecimiento de servicios durante estos 4 años, más el tráfico para todo lo que tenemos ahí. O sea que con este mismo coste que invertimos en hardware en contrataciones anteriores, pues ahora tenemos un nivel de servicio muchísimo superior, ¿vale? De hecho, ahora os comentaré un poco en los costes que estamos incurriendo mensualmente para que os hagáis una idea de más o menos dónde estamos con el tamaño de instalación que os comentaba. Bueno, así, esto es la duración del contrato, de 2 más 2 serían 4 años, y esta licitación pues la ganó CloudMass, que nos proveyó del precio unitario por coste de cada una de las máquinas más bajo, ningún coste en cuanto a comisión de servicio. Habían algunos proveedores que por trabajar contigo, ¿no?, los gastos de gestión, pues había un dinero, y bueno, eso hizo que la oferta económica de CloudMass fuera la más ventajosa. Y con eso empezamos el proceso de producción. Bien, ya estamos en producción. Dentro de esos meses que comentábamos, pues iniciamos, para determinar nuestra línea base, un consumo que se llama on demand, quiere decir pues hora de computación que gasto, hora de computación que pago, ¿vale? Es el modelo menos eficiente porque es el más caro dentro de Amazon, pero bueno, hasta que no tienes un poco claro cuál es tu modelo de consumo, no tienes que tirarte a reservar instancias desde el minuto cero. Porque luego, aunque cada vez lo está flexibilizando más AWS, pues el tema de cambiar instancias, hacer todas esas transformaciones, pues aún no es de lo más flexible que tiene, ¿vale? O sea, ahora pues se puede cambiar de un modelo a otro siempre que sea subiendo de categoría de máquinas, pero bueno, aún hay unas reglas ahí un poco de uso de las instancias reservadas, no es un modelo tan directo. Entonces, al principio estábamos consumiendo al mes por encima de los 5.000 euros, estando en modelo on demand. Esto cuando acabamos la migración, o sea que la infraestructura básicamente había transitado de un lado a otro con algunas transformaciones, pero aún no estaba en el estado 100% que nosotros queríamos de optimización de servicios, de rendimiento final en producción, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a revisar bien todo el tamaño de instancias, cuándo se podían apagar, cuándo podíamos hacer pues ciertas de esas operaciones que nos permiten ahorrar coste, también siguiendo en el pago por consumo on demand, redujimos bastante el coste mensual y estábamos un poco por debajo de los 4.500 euros al mes. De forma que el siguiente paso pues, natural era la reserva de instancias. Este es un gráfico súper genérico de AWS en el que simplemente ves que si pagas por consumo vas a una escala de precios, mientras que si reservas instancias pues puedes tener una reducción de costes bastante interesantes. Hay 3 modelos para reservar instancias, y es, una vez la reservas y te comprometes a usarla un año, puedes no pagar nada por adelantado, ¿vale? Puedes pagar solo una parte o pagar todo. Evidentemente, cuanto más dinero adelantes al principio, más barata te sale la instancia posteriormente por tiempo. Pero vimos que una vez adelantábamos algo de dinero, en realidad el ratio de coste-beneficio no era tan grande por pagarlo todo o pagarlo parcialmente. Entonces fuimos a un modelo de adelantar parcialmente el coste de las instancias. Reservamos la base de datos que por supuesto sigue siendo el punto neurálgico y el que necesita pues un hardware más de mayor tamaño, mientras que el resto de servidores lo que hicimos fue ir partiendo, gracias a un poco a la arquitectura de servicios que tenemos, ir partiendo los servicios que están demasiado agregados y necesitaban servidores más grandes a otros más pequeños que son más baratos en Amazon y así ir reduciendo un poco el coste. En ese momento, pues aplicando la reducción que comentábamos de la reserva de instancias para los frontales y RDS, ahora en la actualidad estamos por debajo de 3.500 euros al mes, con una reducción al final total de un 30% sobre lo que estábamos consumiendo en ese momento. Ahora estamos en el año 1 porque el concurso fue en diciembre y llevamos pues eso, medio añito ya en la fase concurso. Quiere decir pues que nos quedan 3 años y medio por delante en el que disponemos pues de un amplio margen pues de crecimiento de esa infraestructura con nuevos servicios, etcétera. Todo el entorno de gestión está pasado y provisionado, pero por ejemplo el aula virtual que tenemos en la universidad sigue estando on-premises y es el siguiente paso que tenemos previsto. O sea, en ese proceso
comentar que, como comentaba también Efraín, herramientas como la consola de consulta de facturación de CloudMass pues nos fue muy interesante en el proceso, es algo que no teníamos a priori y que posteriormente tuvimos disponible. Lo que pasa aquí es que en realidad tú si eres cliente directo de Amazon y tú eres el propietario de la root account y pones allí tu tarjeta y tus cosas, tú tienes acceso a toda la información de billing. Pero cuando eres una universidad como nosotros y necesitamos a un proveedor que ponga la tarjeta por nosotros y con el que podamos contratar, pues nosotros no gestionamos la root account. Esa cuenta nuestra la gestiona el proveedor y lo que él hace es enlazarlo con sus cuentas principales de Amazon para hacer el billing completo. Entonces, desde Amazon no hay una manera directa de ver tu billing final de lo que estás consumiendo, porque en esa cuenta de proveedor se mezclan varios clientes, tal. Es una cosa que supongo que a futuro algo harán en este sentido. Pero bueno, ahora mismo que era un aspecto a solucionar, pues con este tipo de herramientas pues lo pudimos ver a medida que Amazon va liberando tu consumo, que es de cada 8 horas. Sabes lo que has gastado 8 horas atrás, ¿vale? Eso es un poco nuestra situación. Ahora, si queréis, os comento algo más adaptado a lo que necesitéis, pero si tuviera que resumir 3 o 4 cosas que hemos aprendido en el proceso, la primera sería empezar simple, pues con el proceso por ejemplo, de una compra menor, un piloto que podáis hacer de una parte de la infraestructura que tengáis, aprended a manejaros en el entorno, porque en realidad en 6 meses cambió nuestra percepción totalmente de las herramientas cuando realmente nos convertimos en gente con experiencia en el entorno. Luego daros ese proceso, ese tiempo para madurar dentro de la plataforma. Lo siguiente es, si estáis en un entorno tan data-centric como el nuestro, y en nuestro caso, pues una vez Oracle estaba en el cloud, ya era todo bastante más fácil, pues incidid en esas pruebas iniciales en hacer el tránsito de vuestros sistemas de almacenamiento de base de datos al cloud y probadlos bien para ver que son realmente factibles. Nosotros en el proceso la suerte que tuvimos es que tuvimos mucha ayuda, pero no es un proceso súper trivial, o sea que hay que dedicarle tiempo y cariño y ese es el punto que más nos ha costado. Luego el equipo que seleccionáis es determinante, no podríamos haber hecho la migración al cloud sin gente de sistemas, de operación, de aplicaciones, de la organización. Lo que hicimos casi desde el principio es tener creado un pequeño comité, un grupo de trabajo multidisciplinar en el que nos coordinábamos todos y íbamos avanzando. O sea, esto es súper complicado que desde un área muy parcial se pueda hacer de forma completa porque tiene muchas implicaciones. Desde delegaciones de zonas del DNS, que la gente de red de nuestra universidad pues, nos ayudaba, el establecimiento del túnel desde on-premises al cloud, porque hay cosas en la UGI como las puertas de acceso, la centralita telefónica, un montón de cosas físicas que no se van a ir mañana al cloud y tienen que estar dentro de la universidad y se tienen que comunicar con la infraestructura del cloud. Luego tiene que haber un túnel estable por el que todo esto fluya correctamente. O sea que no es todo de despliegue Oracle y 2 aplicaciones y esto ya funciona en el cloud, ¿no? Hay más implicaciones y hay que involucrar a las personas adecuadas. Y por supuesto viene muy bien el tener ayuda. Yo creo que ahora es un momento en el que se está creciendo en este ámbito y nosotros intentamos exprimir en ese sentido la ayuda que tenemos de Amazon y del resto de colaboradores y a partir de ahora pues también si alguno estáis interesados en hacer algún proyecto en ese sentido pues también tenéis nuestra ayuda, nuestra experiencia. Si queréis algo pues en la primera slide están nuestros contactos y os podemos comentar pues algún pormenor que no haya quedado claro del todo. Y bueno, esto es en principio todo lo que ha supuesto para nosotros el proceso. Igual tenéis en mente alguna duda más concreta de todo esto. No la hemos utilizado porque no sabíamos muy bien que existía en el momento, ¿vale? Hicimos el cálculo con la calculadora esta en concreto. En cuanto al número, sí, simple. En cuanto al número de elementos de la infraestructura, si es una medida, es que es complicado porque lo que teníamos es en on-premises servicios más monolíticos o más agrupados,
porque eran más fáciles de gestionar, etcétera. Y lo que estuvimos haciendo incluso antes de pasar al cloud es ir seccionándolos por perfil de servicio muy claramente. Eso quiere decir... Intangibles. Si hubiéramos comprado la máquina, la hubiéramos puesto en marcha, hubiéramos tenido 3 o 4 personas de sistemas dedicadas, ¿vale? Nos hubiéramos hecho un ahorro que dices, vale, que después se amortiza prácticamente el concurso, lo que has visto son 100.000 euros anuales, sería de amortización anual, vamos a decir a 4 años, nos hubiéramos gastado 400.000 de golpe. Como has visto, el consumo, estamos en 33, en 3.500 por 35, no sé, 50. De 50 a 100 hay un gap. Eso ahora mismo lo tenemos a nuestro deber, ¿vale? Claro, todo personal de sistemas o de comunicaciones o de aplicaciones que hubieran estado, la administración de la base de etc., trabajando y poniendo todo esto en marcha y monitorizando, etc., todo eso ahora mismo está en proyectos, ¿vale? De la parte de sistemas, pues hemos heredado a aplicaciones 3 ingenieros, 3. Nosotros éramos 12, luego hemos crecido en un 20%. Quiero decir, todo eso son intangibles que no los puedes medir a priori, pero lo que sí que tienes claro es los conceptos de principio. Quitas rutina, te casas con un proveedor que te va a llevar. Si ahora tenemos que cambiar la versión de la base de datos, para nosotros cambiar de instancia. Podemos hacer pruebas, no hay que instalarlas, no tener la máquina de pruebas, ¿vale? No tenemos que decir, vamos a cambiar, no. Las actualizaciones de seguridad están todas puestas siempre al día, porque nos ofrecen entornos para el desarrollo. Tenemos que montar entornos de desarrollo o de pruebas. Abres otra instancia y simplemente haces una migración de datos, que por temas de LOPD pueden estar enmascarados, ¿no? O sea, es que hemos cambiado el contexto, ¿vale? Lo que tenemos ahora es un iPad con nuestras aplicaciones y vamos haciendo lo que queremos porque son servicios. Y esa es la gran ventaja, que normalmente los números nunca te valoran. Al margen que hay otras cosas más directas como simplemente cosas triviales como el gasto de luz, el CPD, las licencias, por ejemplo, del software de backup, de robotizado de backup, que teníamos en la universidad, que son bastante caras. Pues bueno, todo el backup ahora actualmente lo tenemos todo en S3 más Glacier y también la recuperación directa de snapshots, etcétera. Y el coste es, claro, es infinitesimal ahí porque no tenemos licencias. Bueno, todo eso, pues el data center, la climatización del data center, el espacio, empiezas a sumar. Y la verdad es que el escandallo, si hubiese aquí alguien de contabilidad analítica, se hace increíble. Y luego, eso en cuanto a gastos, en cuanto a costes. Pero es que en cuanto a beneficios, la cantidad que te he dicho de aplicaciones que tenemos o de servicios que antes tendrías que montarlo, aprender, no sé qué. Tienes una escuela en línea, tienes un mogollón de servicios que puedes utilizar y empezar a aprender y con lo cual estás gestionando mucho mejor tu servicio. Después aquí, en este país de normas, nos han sacado la ley 39, ¿no? La ley 39, que tenemos que tener el registro telemático abierto 24/7. ¿De dónde saco yo 24/7? ¿Vale? A mí ahora lo que me interesa es un alto grado de disponibilidad. Pues si ellos me dicen que son 99, pues bueno, si fueran 80 yo ya lo compraba. Quiero decirte, todas esas cosas no se ven. Todas esas cosas son las que no se ven. Después, en cuanto a rendimiento, que es la cuarta pata que decías, rendimiento. El tema de rendimiento yo creo que hemos mejorado una barbaridad. Es que además el poder, el segmentar que comentaba es porque los perfiles de hardware de los que dispones en ese momento, o sea, se pueden adaptar más a las necesidades de negocio de cada servicio. Entonces, servicios que teníamos juntos en una misma instancia, que unos requerían más CPU, el otro más RAM, el otro más almacenamiento. Ahora tenemos provisionadas partes de la infraestructura muy específicas y que encima son más baratas que todas juntas. Entonces, imagínate, si necesitas una de cálculo a tope, puedes contar desde GPUs hasta otra, por ejemplo, el NFS que lo migramos y lo gestionamos nosotros con nuestras políticas de recuperación, aunque hay un servicio disponible en Amazon,
por ejemplo, está con un perfil de discos muy determinado, con un RAID muy concreto y un perfil de máquina que se adapta a eso, mientras que las cachés que teníamos pues es otro perfil de máquina con mucha más RAM, menos exigencias de CPU y claro, eso cuando has hecho un concurso de compra de hardware para 4 años y ya tienes lo que tienes en casa, pues aunque usábamos virtualización ya en todos los servicios anteriormente dentro de la universidad, pero así todo no es comparable. Estrategia. Tú ahora pones encima de la mesa y te vienen y te dicen, estamos valorando la posibilidad de darle a la gente la posibilidad de hacer teletrabajo, conciliación familiar, no sé qué, ¿vale? Vamos a ver qué significa teletrabajo en el mundo de TI. ¿Qué tienes que hacer? Virtualizar escritorios, poner a disposición en casa de elementos para que puedan. Bueno, con esto prácticamente lo tenemos casi, ¿vale? Ahora fíjate, virtualización de todo software licenciado que tenemos en prácticas en la universidad. Pasemos de producto de licencia a servicio. Otra estrategia que podemos plantear. Es decir, vamos a coger todos los laboratorios que resulta que necesitan tener una serie de software desplegados, mantenimiento de operación, etc., o equipamiento, renovación, ¿vale? Lo vamos a virtualizar y encima el estudiante lo va a tener en casa. Ostras, es que, quiero decirte, eso ya es estrategia. Esto es servicio, no es producto. ¿Y qué pasa? Que como es servicio, pues es que te cambia toda la manera de entender. Seguridad, que decías antes, y te contesto lo del esquema nacional de seguridad. Nosotros estamos, es entre con nosotros, que aquí no hay nadie, estamos certificados 27.001, pero no lo decimos, ¿vale? Una universidad. Somos la única organización pública española que tenemos toda la universidad certificada de seguridad. A nosotros esto era muy importante, el tema de seguridad. Claro, lo que dice el Esquema Nacional de Seguridad desde diciembre y a capón es que tus proveedores te tienen que proveer de los productos, ¿vale?, en cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad. Claro, los proveedores, vamos a ver, los tienes que catalogar medio, alto, bajo. Cuidado, los catalogas tú porque tú se supone que tienes un análisis de riesgo de activos. Y en tus activos, esos activos dices si son de medio, alto o bajo. ¿Vale? En nuestro caso, si ahí hay datos, por ejemplo, de minusvalía, son altos. Porque va todo, está todo. Vale, pues dices, vale, es alto. Entonces, ¿qué le tenemos que requerir realmente a ellos? Que estén certificados conforme, es que ellos están certificados. Claro, en España solo hay 3 organizaciones que puedan certificar, expedir certificaciones de cumplimiento con el ENS. Solo hay 3 y ellos ya están certificados. Encima tienen lo que la 27.001, la 12, ¿vale?, el cumplimiento con el EPD. De todos los proveedores que tenemos, posiblemente el único que realmente cumpliese con el esquema de seguridad ahora mismo es Amazon, ¿vale? Si esto mismo se lo pides a cualquier otro proveedor, te van a decir que no tienen nada. Porque son los proveedores los que lo tienen que aportar en el proceso de contratación. Y es requisito obligatorio ahora mismo por ley. ¿Vale? Lo tienes que pedir por ley. ¿Qué pasa si tú le pides a tus proveedores ahora mismo por ley eso? Que te quedas sin proveedores. ¿Vale? Bueno, eso es el contexto esto. Y después, en cuanto a si desapareciese la universidad, en cuanto a recuperación, si desaparece la universidad, en el análisis de riesgos hemos visto, en cuanto a continuidad, resulta que tenemos una dependencia. O sea, si todo desapareciese la universidad, podríamos recuperar el negocio, porque total, montas una nave, 4 terminales, y está todo en Amazon y a marchar. Pero resulta que nos dejamos en el camino el DNS en la universidad, ¿vale? Nos dejamos el DNS, luego no arrancaríamos, bueno, sería subsanable, pero que no sería inmediato. Pero fíjate que desde recuperación simplemente nos hemos dejado el DNS. Si ahora lo metemos también, es que recuperamos el negocio automáticamente. No tenemos que tener un plan previsto de dotación de máquinas, ni duplicación de CPDs, o sea, todas estas cosas han desaparecido. Con lo cual, ahora mismo lo único que nos preocupamos es del servicio. Y de cara al futuro un poco,
seguiré en la línea que comentábamos, flexibilizar el despliegue, la infraestructura para que haga mejor uso de los recursos que tenemos y nos proteja contra cambios de proveedor. Al final elegimos Amazon por lo que comentaba, porque sabemos detrás de cada uno de los servicios lo que hay y si lo tenemos que montar nosotros, como ya lo teníamos antes en otro sitio, pues lo podremos hacer. Y en ese sentido, pues Amazon tiene en el catálogo algunas soluciones que son muy interesantes y muy cerradas, en el sentido de que luego posiblemente va a ser difícil que las pueda reproducir fuera de su entorno. Pues nosotros en ese caso las estamos ahora mismo pues obviando. No estamos utilizando Redshift o estamos utilizando pues QuickSight, no sé, productos que no sabemos 100% lo que hay detrás. Pero bueno, podemos suficientemente desarrollar nuestra actividad con lo que hay y seguimos en el futuro pues para ser cada vez más independientes con otro tipo de tecnologías, con Docker, con todo, estandarización, bueno, un poquito es lo que vemos en el futuro. Al final, el cumplimiento de los checklists descritos en el Esquema Nacional de Seguridad, o sea, ahí ya describen cosas como que todos los datos tienen que residir en la Unión Europea, ser un puerto seguro, tener no sé cuántas certificaciones de acceso, de logs, de no sé, todo el checklist entero que está disponible para poderlo. Entonces, nosotros lo que hacemos con el proveedor en este caso es que él nos tiene que garantizar el cumplimiento de todos estos aspectos. Cumplido un poco esos requisitos, en nuestro caso no tuvimos más inconveniente. Eso a las universidades nos está pasando, vaya, prácticamente en muchos temas. ¿Okay? Entonces lo tenemos, más o menos lo sabemos manejar. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Google, pues también teníamos que saber qué pasaba, ¿no? Con el correo fuera de la universidad. Y más cuando Google no contesta, o sea, Google no existe y para tú decirle que te modifiquen un contrato, tienes que hablar con Google de Estados Unidos. Bueno, pues al final lo conseguimos hablar con Google de Estados Unidos, ¿vale? Nos juntamos 12 o 16 universidades y a través de la Universidad de Navarra, que conocía no sé quién, Irlanda, no sé qué, conseguimos que nos hiciesen un contrato ad hoc. Y a partir de ahí, pues, se dieron cuenta que tenían que hacer un clausulado, como ha contado él antes, un clausulado a la Unión Europea. Eso lo aprendió Google en el proceso ese. Y luego lo ha expandido por Europa. Entonces nosotros tenemos la experiencia de que los proveedores nunca se han preocupado de operar en el territorio, sobre todo estos grandes. Entonces una de las cosas que ha pasado muy rápido, Ricardo, es que hicimos al principio una pequeña encuesta para que nos contestasen todos los proveedores. Esa encuesta incluía tanto desde el punto de vista técnico, pues de servicio o de las capacidades que podía hacer la herramienta del cloud de cada uno, a temas de legales, de seguridad y después de cumplimiento con ciertas normativas de seguridad, el PD, el Esquema Nacional. Había toda una serie de preguntas que ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo con los sistemas de antiplagio, porque hay también trasiego de datos, lo mismo. Es una pequeña encuesta que le pasa a los proveedores, sabes un poco la gente, vaya, cómo se ha posicionado en todos esos aspectos, porque te lo han contestado. Está claro que van a ser libres de presentarse a la contratación. Nosotros los invitamos a todos. A todos. Al ser pública dentro de 4 años habrá un concurso público y lo puede perder Amazon y lo puede ganar otro. Encima no podemos contratar directamente con Amazon, sino tenemos que contratar con un operador nacional. No habían operadores nacionales, no conocíamos nosotros, en este caso no conocíamos la Pleomar. Nosotros, pues te fuiste al Corte Inglés, que normalmente hay de todo, ¿vale? Y entonces el Corte Inglés, que tampoco lo había hecho nunca, nos hizo el piloto, porque el comercial pues se avino o conocía a no sé quién, ¿no? Porque entonces vosotros no estabais y había que hablar con Irlanda. Sí, Con Irlanda, sí. Habría que hablar directamente con Irlanda, lo comercial no sé. Con Marc, O sea, técnico, esto ha sido y con Cristian. Pero los servicios de contratación no entran, y los jurídicos menos. O sea, ellos lo tienen claro. Tú te tienes que acoger a lo que es el servicio de contratación, con lo cual todas estas cosas las tienes que llevar trabajadas, desde la parte técnica. Entonces es lo que decía Ricardo, somos un grupito interdisciplinar que, pues en este caso, pues todo el mundo tenía claro cuál era su función y lo que tenía que conseguir. Había una parte de protección de datos, una parte
Pero, por ejemplo, una cosa que me llama la atención, porque habéis dicho que más o menos habéis calculado y sacasteis el pliego con un importe. Sí. Y ese importe eran 200... 30 y pico, sí. Entonces, ahora te pones a echar cuentas y es que no vais a consumir ese importe. Vale, eso lo tenemos al Sí, haber. al haber, pero cuando pasen esos 4 años y llegue la contratación... Si no lo has consumido, pues lo perderemos, supongo, ¿no? No me sé al detalle, pero supongo que lo perderemos. De todas maneras, nosotros estamos en el proceso continuo de incorporación del resto de... Tenemos digamos, un objetivo un poco fijado desde la dirección, que es máquinas cero, que comentan un poco, evidentemente, las cosas internas que van a funcionar, como comentaba, muy vinculadas a la infraestructura local, van a seguir en funcionamiento, pero tenemos escenarios más a corto plazo, que es el entorno de gestión, más a un poquito medio, que son aula virtual y todo lo que pueda quedar un poco por allí, y un pelín más adelante los escritorios, computación para investigación. O sea, nuestro problema no van a ser que nos sobren los 200.000 euros seguramente en 4 años, sino que... sino en dar cobertura cada vez más a los servicios que tenemos, garantizando de alguna manera la movilidad de proveedor que comentábamos, ¿vale? Si no es factible, no lo haremos. Hay una persona, que es el director del servicio de informática, que toda su vida ha sido pues preocuparse de comprar o de llevar al día todo lo que son compras, ¿vale? Ahora mismo lo que es monitorizando. Entonces todo el día él está preocupado de que aquí hay que consumir más. O sea, antes, aquí, porque me lo he gastado. Fíjate que es muy detallista, que hasta las mejoras eran 1.500 euros. Que muchas veces un empleo dice 1.500 euros, pues no, 1.500 euros son importantes. Si hablas al mes, a 4 años, Claro, no, o sea, ya te digo, desde cada ámbito, la persona correspondiente se ha trabajado su parte, y ya está. Y eso es lo que ha hecho un poquito... Para nosotros hay que verlo como el inicio de una apuesta más larga, que es externalización de lo que no es core de negocio en TEI, ¿no? Básicamente. He empezado por el entorno de gestión, que ya es mucho, porque tenía unas dimensiones bastante grandes, pero es que era difícilmente divisible. Quiero decir, nuestra integración a nivel de data-centric con la base de datos nos obligaba a que si pasábamos la base de datos, pasábamos todo lo que colgaba directamente de él. No se puede trabajar en servicios que necesitan una latencia baja con la base de datos en Amazon y un acceso por el túnel en local. Lo hacemos para los procesos más batch, que no hay problema y si hay necesidad que estén dentro, pero si no, no. Entonces era como cogías de ahí, todo lo que colgaba de ahí, pues tenía que ir detrás. Entonces esto iba todo junto. El modelo tradicional de gestión de infraestructuras o servicios públicos. Que tienes una unidad, un arquitecto, 2 ingenieros técnicos, lo que sea, que al fin y al cabo están hablando con los operadores de la utility correspondiente, que si es luz, que es no sé qué, midiendo consumos, intentando, ¿no? Pues al final la labor del ingeniero TI en la universidad acabará siendo eso. Y eso lo vemos. Y si yo fuera rector, te diría que es la manera de ahorrar muchos costes, que después tienen que ir a la parte educativa o de investigación, que es vaya, las universidades están para eso, no para... Pero claro, hasta ahora hay muchas unidades en las universidades que habían cubierto nichos que el mercado no te daba. Pero esas cosas poco a poco irán volviendo al mercado, ¿vale? Hay servicios de informática, te vas a universidades grandes, no sé, la Complutense o lo que sea, y te puedes encontrar a lo mejor, no sé, 300 personas, o, claro. Todas esas cosas al final tienen un coste, tienen unos servicios, hay una coordinación, hay unos costes. Todo esto va a cambiar, y eso es lo que vimos. Hombre, ha desaparecido no, porque como tú dices, aún existe infraestructura ahí. De todas maneras, aquí hablábamos pues de un número determinado de 18 servidores, 12 balanceadores, el sistema de almacenamiento de la cabina, los 4 nodos de la base de datos. O sea, quiero decir, ha reducido, pero ha reducido bastante, evidentemente. Toda la infraestructura de red de la universidad la vas a tener que seguir teniendo allí dentro. Los servidores un poco pues de dominio, que den acceso un poco a los que pues toda esa infraestructura la vas a tener hasta que sea factible o no llevar esos escritorios a la nube.
pero la diferencia de dimensionamiento respecto a cómo estábamos ahí, a la que tenemos ahora, la verdad es que es grande, hay mucha diferencia. Si estuviese el gerente te diría que si tuviese la posibilidad de coger los 2 CPDs y llevarlos ahora mismo a un externo, se llevaba las máquinas. Porque él quiere quitar todo lo que tiene que ver con rutina, de mantener las máquinas, de actualizar la última versión del sistema, todo eso, la intención es quitarlo. Y es que históricamente, yo no sé si también, evidentemente, os habrán pasado casos de estos, pero en momentos en los que tú gestionas todo el stack, desde atornillar el rack hasta el nivel de aplicación, hay muchas veces que sufres pues problemas puntuales, extraños, que pasan en la cabina, que la base de datos se cae, que no sé cuántos, hay como muchas capas de complejidad que asumes tú de principio a fin, y ese también tiene un coste muy directo, y es en la calidad de servicio del usuario final, la percepción de que las cosas a veces se caen o no funcionan, y los técnicos son muy buenos y tienen mucha dedicación, pero a veces las cosas se nos van un poco de las manos con estas cosas, y si no es la tarjeta Fiber Channel del rack de Oracle que hace que no sé cuántos de momentos vaya todo a paseo, pues es otra cosa, ¿no? Y esa complejidad, la verdad, te la quitas de la ecuación y vives bastante mejor. Serán las personas, que era la principal. Claro, todo esto afecta a que mucha gente, ¿no? Gente de sistemas, gente de aplicaciones, gente de... podían pensar, ostras, si se ve todas las máquinas, ¿yo qué? Claro, pero no, ellos aprendieron que era mucho mejor, o sea, eso les da más valor añadido a su trabajo, porque ellos pasan de hacer mantenimiento, lo que sea desarrollo ad hoc que hacían lo seguirán haciendo, aunque esto esté en el cloud, ¿vale? Lo que se quitan son las rutinas, la pérdida de tiempos, los errores de infraestructura, el cambiar no sé qué, el hablar con el proveedor para que venga a sustituirte, acompañar a no sé quién, todo eso es lo que cambia. Entonces ellos ya se pueden centrar en hacer proyectos, que al fin y al cabo son ingenieros. Cuando eso aprenden, se dan cuenta que es mucho mejor este modelo que el otro.